Voy a invitarlos a buscar en sus Biblias, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30. Primero de Samuel, capítulo 30. Como bien decía Travis, ya estamos llegando al cierre del primer libro de Samuel. Ha sido una aventura increíble estar en este libro histórico. Hemos visto filisteos levantándose, israelitas triunfando. Ha sido escenarios de desobediencia, de cuevas, de reinados, de aceites, de profecías, de brujas. Ha sido definitivamente una película completa, pero basada en hechos de la vida real. Y ya hoy llegamos a uno de las últimas etapas que el libro nos reseña, y es David contra los amalecitas. Teniendo un poco en perspectiva lo que es el texto, pudiéramos decir de que este texto habla acerca de la fidelidad a los hombres, a la fidelidad a Dios. Esa es básicamente la idea que este capítulo nos enseña. Sin embargo, para poder abordar este capítulo 30 es necesario hacer una rápida recopilación en los últimos 3 capítulos para saber cuál es el motivo por el cual llegamos a este punto. Así que vamos a leer el capítulo 30 para entrar en contexto y luego vamos a hacer uso del capítulo 27, 28 y 29 para saber las razones por las cuales David llega a esta situación. Versículo 1 del capítulo 30. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, los amalecitas habían hecho una incursión en el Neguev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron más fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el del Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos. Versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde algunos se quedaron rezagados, pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente de Besor se quedaron atrás. Y hallaron en el campo a un egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas pasas, y comió, y su espíritu se reanimó, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él le dijo: soy un joven de Egipto, siervo de un amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión contra el Neguev de los cereteos, contra el de Judá y contra el Neguev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Entonces David le dijo: ¿me llevarás a esa banda? Y él respondió: júreme por Dios que no me matará ni me entregará en manos de mi amo, y lo llevaré a esa banda.
Cuando lo llevó, vieron que los amalecitas estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y David los hirió desde el anochecer hasta el atardecer del siguiente día. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 hombres que montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado, también rescató a sus 2 mujeres, y nada de lo que era de ellos les faltó. Pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí, David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de otros ganados, y decían: este es el botín de David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres que, demasiado fatigados para seguir a David, se habían quedado en el torrente de Besor, estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él, y David se acercó al pueblo y los saludó. Entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? Porque no fueron con nosotros, no les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y su hijo, para que se los lleven y se vayan. Pero David dijo: no deben hacer eso, hermanos míos. Con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Y quién los escuchará a ustedes sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte de los que se quedan cuidando el equipaje. Ellos recibirán lo mismo. Y así ha sido desde aquel día en adelante, en que David lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Cuando llegó David a Siclag, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: aquí está un presente para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Y lo envió a los de Betel, a los de Ramot del Neguet, a los de Jatir, a los de Aroel, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Racal, a las ciudades de Jeramel, a las ciudades kenitas, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atac, a los de Hebrón, y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado. Amén. Esa es la historia que nos ocupa. Una de las más grandes decepciones que pudieron alcanzar a David: el secuestro y la destrucción de Siclag. Ahora, para poder entender un poco qué era lo que estaba sucediendo y cómo llegamos a este punto, debemos hacer una pequeña recopilación. En el capítulo 27, nosotros nos encontramos que David había huido a Gat. ¿Lo recuerdan? Saúl estaba persiguiendo a David. Él decide huir a Gat, que Gat era la tierra de los filisteos, y se encuentra con Aquis, el hijo de Maot, rey de Gat. Aquis permite que David se quede con él, le da un espacio, y ese espacio se llama Siclag. Cuando Saúl se entera que David había huido a Gat, deja de perseguirlo. Capítulo 27, versículo 4 del primer libro de Samuel. Cuando Aquis le otorga a David Siclag, David empieza una purificación del espacio. Elimina a los jezruitas, a los jersitas y a los amalecitas. Este era el hogar de David y sus hombres. Capítulo 27, versículo 8 nos dice: David y sus hombres subieron e hicieron incursiones contra los jeusuritas, los jersitas y los amalecitas, porque ellos eran los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos, según se va de Shur hasta la tierra de Egipto. Es decir, David, el que será luego y el que fue antes, enemigo directo y permanente de los filisteos, estaba literalmente dentro del imperio filisteo. En la gracia que Dios le otorga para con Aquis, le otorgan Siclag. Pero todos los alrededores de Siclag estaba rodeado por pueblos, bien sea enemigos de David o enemigos de los filisteos, pero realmente enemigos de Israel. David empieza a exterminar todo
todo el alrededor de Siclac. El versículo 9 del 27 nos dice: David atacaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, el ganado, los asnos, los camellos y las ropas. Cuando él hacía eso, venía Aquis y Aquis le preguntaba. Versículo 10. Estoy en el 27. Aquis decía: ¿dónde atacaron hoy? Y David respondía: contra el Neguet de Judá. Realmente no era el Neguet de Judá. Neguet, esa palabra Neguet se refiere a territorio, a ese espacio. David le decía a Aquis que él estaba atacando contra el Neguet de Judá para que Aquis no se diera cuenta que realmente estaba eliminando era a las personas que vivían en su imperio y que eran de alguna forma aliados hasta cierto punto de él. Sigue David y dice: contra el Neguet de Judá, contra el Neguet de Jerameel y contra el Neguet de los Kenitas. Y David no dejaba con vida hombre ni mujer para traer a Gad, y dijo: no sea que nos descubran diciendo: así ha hecho David y así ha sido su costumbre todo el tiempo que ha morado en territorio de los filisteos. Y termina diciendo el 12: Aquis confiaba en David y decía: en verdad que se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. Aquis estaba engañado. Creía que David le estaba ayudando a él, pero David estaba exterminando todo a su paso, todos los enemigos de Judá. No existe una mentira piadosa. No era una mentira piadosa, era una mentira con fines militarmente estratégicos y con un beneficio proporcional para Israel. Ahora bien, en medio de esta situación, en medio de los falsos reportes a Aquis, para que pensara que estaba atacando su propio pueblo, pero realmente estaba exterminando a los enemigos, los filisteos empiezan una nueva guerra con Israel. Era constante. Versículo capítulo 28. Si tienen sus Biblias, estoy en 27, 28, 29 y 30. Capítulo 28. Nos damos cuenta que inicia la guerra. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron su ejército para la guerra, para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: bien sabes que saldrás conmigo a campaña, tú y tus hombres. Ahora bien, si estamos entendiendo el contexto y entendemos que Aquis era un rey de Gad y que básicamente era uno de la corte real del imperio de los filisteos, nos estamos dando cuenta de que Aquis y los filisteos van a emprender una guerra contra Israel. Y en este contexto de guerra contra Israel, contra Saúl, contra el ungido, David se está añadiendo a la batalla. Es decir, David estaba preparado para luchar contra su propio pueblo. Eso es lo que estaba pasando. Versículo 2 del capítulo 28. Respondió David a Aquis. Muy bien, usted sabrá lo que puede hacer su siervo. Bueno, Aquis lo sabía. David había matado a Goliat. Tenía un buen antecedente David de qué podía hacer en batalla. Entonces Aquis dijo a David: muy bien, te haré mi guarda personal mientras viva. Aquis toma a David para su guarda personal, es decir, para la corte pequeña del rey, para la protección exclusiva del rey. En ese capítulo 28, luego de que está Aquis y David acordando un plan de cómo atacar Israel, vamos a ver aquí en el mapa cómo estaban ubicados. Mientras Aquis y David estaban hablando, el capítulo 28 nos narra la historia de Saúl ¿con quién? Con la bruja de Endor. Es decir, cuando leemos en el versículo, específicamente en el versículo 3, nos dice que Samuel había muerto y todo Israel había llorado y lo habían sepultado en Ramá. Y Saúl había echado de la tierra a los adivinos y espiritistas del punto. Versículo 4. Es clave el versículo 4 del 28. Así que los filisteos se reunieron y fueron al campamento de Sunén. Aquí estaban los filisteos específicamente.
en Sunem. Versículo 4 nos dice, y acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Aquí estaba el pueblo de Israel. Ahora bien, un pueblo de un lado, un pueblo del otro, empieza la guerra. Tiene sentido. Sin embargo, la Biblia nos dice que Saúl se fue ¿a dónde? ¿De dónde era la bruja? La divina era de Endor. ¿Por qué ella estaba retirada? Versículo 3 nos dijo. Saúl había echado de la tierra a los adivinos y espiritistas. Es decir, Saúl toma esta ruta disfrazado para ir a hablar con la bruja. Pero su pueblo estaba en Gilboa y estaban siendo o iban a ser atacados por los filisteos. Saúl busca la confirmación de Dios. Versículo 6. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Saúl busca la sabiduría, busca al Señor, trata de buscar una respuesta ante el ataque de los filisteos, no como buen piadoso, ante el ataque de los filisteos. Y el Señor no le responde, no le dice nada. Ante la ausencia de respuesta divina, Saúl hace lo que es especialista en hacer en todo el libro de Samuel. Busca respuesta por sus propios medios. Versículo 6. Y Saúl, versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus siervos, búsquenme una mujer que sea divina para ir a consultarla. Hay una mujer en Endor que es adivina. Y Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con 2 hombres. Y ahí sabemos la historia. Consulta, posiblemente fue Samuel, no fue Samuel, no es el caso. El caso es que Saúl no está enfrente de la batalla. Ahora bien, en ese contexto, nos vamos a dar cuenta, avanzando, ahora sí, volviendo al escenario de David y Aquis, en el capítulo 29, los filisteos continúan su estrategia militar y reúnen sus ejércitos en Afec. Si pueden ver el mapa, en esta parte estaba Afec. Y ahora los filisteos, mientras Saúl está consultando una divina, los filisteos están avanzando en batalla y están llevando todo su ejército hasta Sunem, porque van a atacar Gilboa. Capítulo 29, versículo 1. Los filisteos reunieron todos sus ejércitos en Afec, mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel. Y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles, y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquis. Vemos 2 escenarios, el de Saúl con la bruja, el de los filisteos con David. David se estaba aproximando con los cientos de miles de filisteos para destruir al pueblo de Israel y a Saúl. O por lo menos esas eran las intenciones de los filisteos. Sin embargo, no todo va a resultar bien. Justo allí, cuando David va con los filisteos, cuando David va con Aquis, hay una fusión de ejércitos. Va el ejército de Aquis y viene el ejército de los filisteos. Y cuando se encuentran estos cientos de miles, ocurre algo. ¿Qué hace David aquí? Y la pregunta específica en el versículo 3 del capítulo 29 es, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Era lógica la pregunta si entendemos que el trasfondo de David y sus valientes era exterminar filisteos, entre ellos Goliat. Aquis confiaba en David,
los príncipes de los filisteos no, y tenían suficientes razones para hacerlo. Y Aquis dijo a los jefes de los filisteos: ¿no ven que este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días, o más bien estos años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Aquis empieza a abogar con los príncipes de los filisteos y les dice: mira, este David es mi amigo. Él ha estado conmigo, él ha batallado por mí, él ha destruido a otros israelitas y ha asolado y ha sido odioso para con Israel. Podemos confiar en él. Pero los jefes, versículo 4, de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: haz que este hombre se vaya y regrese al lugar que le asignaste, es decir, Siclag, y no le permitas que descienda a la batalla con nosotros. No sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario, pues ¿con qué podía hacerse él aceptable a su señor? ¿No sería con la cabeza de estos hombres, es decir, de los filisteos? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Esa era la fama de David para con los filisteos, que mataba a los 10,000. Ahora, pongámonos en el lugar de estos príncipes de los filisteos. Yo no permitiría que aquel que mató 10,000 de los míos batalle conmigo contra el pueblo de Israel. Era lógico pensar que se podía convertir. Ahora bien, en el versículo 6, Aquis llamó a David y le dijo: vive el Señor, que tú has sido recto. Tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día en que te pasaste hasta mí, de que te pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Aquí le dice: yo no tengo ningún problema contigo, David, pero ellos sí, te tienes que ir. Y Aquis respondió, obviamente David le hace la pregunta: ¿qué he hecho yo? No he sido justo yo contigo, no he andado contigo, no te he sido fiel. Pero Aquis responde: yo sé que eres grato a mis ojos como un ángel de Dios. Sin embargo, los comandantes de los filisteos han dicho: él no debe subir con nosotros al campo de batalla. Y en ese punto, David es despedido. David es despedido del batallón. Ya David tiene que salir de Afet. Ya no va a tomar un rumbo hacia Sunem, sino que tiene que regresar hacia Siclag. Y en este punto nos encontramos. David emprende el viaje de Afet a Siclag en el capítulo 30. Antes de pasar al 30, leemos el 11 del 29 y nos dice: David pues se levantó temprano, él y sus hombres, para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos. Y los filisteos subieron a Jezreel. Es decir, aquí hay dos caminos. Los filisteos suben a Jezreel y David baja a Siclag. Cuando eso sucede y David es desechado, ahora sí llegamos al capítulo 30 de Samuel. Y nos dice la Biblia en el versículo 1. Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, los amalecitas habían hecho una incursión en el Neguev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado. Con eso se encuentra David. Ahora pensemos un momento. ¿Qué estaba pasando por la mente de David desde Afet hasta Siclag? David había servido completamente a Aquis y ahora Aquis lo estaba despidiendo de la noche a la mañana. Nunca había experimentado David un rechazo de Aquis, pero ahora lo está experimentando. De Afet a Siclag habían aproximadamente unos 90 kilómetros y eso se traduce en 2 días de camino. Su amigo Aquis lo había expulsado y había pasado de te haré mi guarda personal mientras viva, eso es lo que le había dicho Aquis en el 28, a vete de aquí temprano porque no te quiero ver.
Eso era lo que estaba experimentando David en ese punto. David posiblemente venía en su mente discutiendo esta realidad. Su rey, su amigo, lo había despedido sin tomar en cuenta todo lo que David había hecho por él. Y aunque David tenía muy claro el respeto por el ungido, las acciones que toma nos hacen pensar que sí estaba dispuesto a ir a batalla contra Israel. Definitivamente esto que Aquis acababa de hacer con David era una humillación militar. No era más que una baja deshonrosa. David era conocido por su ímpetu militar y su insaciable sed de justicia. Ahora, para entender esta baja deshonrosa en el contexto de David, vamos a ver qué significa para nosotros hoy. La baja deshonrosa es una baja penal que solo puede ser aplicado a un miembro alistado por una corte marcial. Corte marcial, donde se juzgan acontecimientos militares. Se dictan bajas deshonrosas a los militares cuya conducta es sumamente reprochable. Eso es acá en Estados Unidos. Este tipo de bajas solo podrán ser realizadas por condena en un consejo de guerra general por delitos graves, como por ejemplo deserción, agresión sexual y asesinato. Con esta caracterización del servicio se pierden todos los beneficios de los veteranos, independientemente de cualquier que haya sido su servicio honroso en el pasado. Este tipo de baja se considera universalmente como vergonzoso y el estigma social que se le atribuye es demasiado difícil para poder obtener ganancias después del servicio de su empleo. Además, la ley federal de los Estados Unidos prohíbe la posesión de armas de fuego por parte de quienes han sido dejados de baja deshonrosamente. En la mayoría de los casos, una persona que recibe una baja deshonrosa pierde el derecho de votar y el derecho de recibir asistencia de cualquier tipo. No pueden obtener un préstamo bancario, no pueden encontrar trabajo a nivel estatal o de gobierno. Encontrar un empleo civil remunerado también es una tarea ardua para quienes tienen una baja deshonrosa, ya que la mayoría de los estados ahora requieren que los empleados realicen una verificación de registro y licencia militar. Ir a la universidad es otro escollo, porque los préstamos y las subvenciones del gobierno no están disponibles para nadie con una baja deshonrosa. Este es un registro permanente que seguirá al individuo durante la duración de sus vidas en cualquier parte del mundo. En algunos estados de Estados Unidos, el Reino Unido y otros países, esto puede ser por la duración de su sentencia y en otros países puede ser permanente. Es completamente humillante. Y es algo así lo que vive David con Aquis. Una baja deshonrosa. Luego de venir con ese sentimiento en su corazón, David se encuentra con la destrucción de su ciudad, el secuestro de su familia y el desprecio de su pueblo. En el versículo 3 nos encontramos que cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no le quedaron más fuerzas para llorar, porque sus dos mujeres habían sido secuestradas. Y en el versículo 6 nos dice, y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Ahora el contexto tiene más sentido. David viene de ser despreciado con sus hombres de Afec, llega a Ziklag y lo único que se encuentra es con cenizas y secuestro. Y aunado a eso, la mismísima oposición de su equipo militar. Su propio pelotón ahora quiere apedrearlo. Esa es la situación de David. Ahora bien, esta situación definitivamente es una de las más difíciles que el rey David o en este caso todavía no rey, pero por lo menos sí prometido, es una de las más difíciles que él va a enfrentar en su ministerio, en su vida. La ciudad que lo refugió, que él mismo se encargó de cuidar y de proteger,
estaba reducida a cenizas. ¿Quiénes fueron? Los mismos enemigos de siempre, los amalecitas. Desde los tiempos de Moisés y Josué, la época de Saúl y el perdón que tuvo con los amalecitas, y ahora la destrucción de Siclat, estos son la misma tribu que se había encargado de hacer la vida imposible con Israel. Y no solo con Israel, porque en este punto quizás no están en el norte, sino que están en el sur, en la parte o en el territorio de Gad. Pero en todo ese Neguet, ellos se encargan de destruirlo. Vamos a ver el testimonio del egipcio que nos dice que estaban destruyendo, cuáles eran las ciudades que ellos destruyeron. Lo cierto es que los amalecitas otra vez vuelven a atacar al pueblo de Israel, en este caso a David. Su familia, sus 2 esposas habían sido secuestradas. David sabía el peligro que eso ameritaba. Podían ser violadas, maltratadas o asesinadas. El dolor de su pueblo lo carcomía, estaba en una completa angustia. La Biblia nos dice que lloraban hasta que ya no tenían más fuerzas para llorar. Nos puede dar a entender que lloraban hasta desmayarse. Sin embargo, de la tristeza pasó a la amargura. El pueblo estaba sumamente triste, pero luego de secar sus lágrimas, la amargura invadió sus corazones y ahora querían apedrear a David. David debía enfrentar una posible lapidación porque su pelotón quería asesinarlo. Ahora, el escritor de Primero de Samuel nos da pinceladas de esperanza en el carácter de David. Versículo 6, la última parte. En medio de todas esas circunstancias que le estoy narrando, en medio del cansancio de 2 días de camino, en medio de una ciudad quemada, en medio de familias secuestradas, en medio de una posible lapidación, de la angustia y la depresión y el no saber qué hacer, en medio de ese escenario de completo y absoluto dolor y oscuridad, allí, en ese punto, la Biblia nos dice, pero David se fortaleció en el Señor, su Dios. David se fortaleció en el Señor, su Dios. Qué increíble. Cómo David pasa por alto estos escenarios de tristeza y dolor. Cómo David puede, en medio de la tormenta, visualizar el futuro y dice, yo me fortaleceré en el Señor. Y esta es la clave del éxito ministerial de David. Esta es la razón por la cual de David se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque en medio de las dificultades y de los problemas y de las adversidades, David tenía algo claro. Yo me fortaleceré en el Señor. Ahora bien, ¿qué es un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Es un hombre que busca su presencia en medio de las dificultades. ¿A dónde buscamos cuando tenemos dificultades? ¿A quién buscamos? ¿Cuáles son los recursos de los que echamos manos en medio de la adversidad? Un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios es el que busca la quietud de la presencia de su Padre en medio de las ofensas o los gritos de las ofensas y el juicio. En medio del escándalo que me rodea, yo busco la quietud de su presencia. Es un hombre o una mujer que no abre sus labios apresuradamente, sino que calla y busca sabiduría. Eso es lo que va a hacer David más adelante. ¿Cuál era la reacción natural que David podía tener al momento de llegar a Siclat? Con la molestia y la baja deshonrosa que Aquis lo había hecho vivir y llegar a Siclat y todo destruido y su mujer secuestrada, la reacción natural es ir a buscar venganza. Pero David se fortaleció en el Señor. Versículo 7. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, este Abiatar es el hijo de ¿quién? De Ahimelech, el que habían asesinado, y David había traído a su hijo. Es el mismo sacerdote que lo llama y le dice, te ruego que me traigas el efod.
Hay un salmo, Salmo 28, 7 y 8, que dice: el Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Las palabras que nosotros encontramos en los salmos no son oraciones románticas aisladas de la realidad. Son expresiones de un corazón probado en medio de la tormenta, son expresiones de un corazón agradecido en medio de la felicidad y son las expresiones más profundas del corazón de un hombre que llamamos conforme al corazón de Dios. Esos son los salmos. Son las vivencias expresadas poéticamente del rey David. Y este salmo, aunque quizás no se escriba en este escenario, definitivamente sí representa el corazón de David en esta situación. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él me fortalezco. En Él confía mi corazón. Y la expresión de confianza de David la vamos a materializar cuando dice a Abiatar: tráeme el efod. ¿Recuerdan qué es el efod? El pectoral de justicia. 12 tribus de las 12 piedras de la tribu de Israel, el Urim y el Tumín, para poder tomar decisiones en sus hombros. Él llama y dice al sumo sacerdote: tráigamelo porque necesito saber qué debo hacer. El Urim y el Tumín básicamente se utilizaban cuando se buscaba la instrucción de parte de Dios, cuando querían saber si hacían o no algún acontecimiento. La recepción de la respuesta de Dios quedaba relacionada a estas 2 piedras que estaban en el pectoral, por lo que David antepone la búsqueda de la presencia de Dios ante los pensamientos de venganza que podían estarlo invadiendo. David antepone los pensamientos de venganza e ira ante la mismísima presencia de Dios y la búsqueda de su dirección. Esta será una disciplina en la vida de David y el éxito en su reinado. Completo éxito en su reinado. Y acá podemos avanzar un poco más rápido, porque ¿qué nos dice el versículo 8? En el capítulo 30. Y David consultó al Señor. Consulta que David no tuvo con Aquis, porque nunca en Afet David consulta al Señor si debía batallar contra su ungido y su pueblo. Ahora David sí lo está haciendo en Siclag. Y esto es clave, hermanos. Esto es sumamente clave. Pregunta David: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? ¿Cuánto dominio propio y cuánta llenura del Espíritu no invadía el corazón de David al expresar esta pregunta? La respuesta inmediata era: voy a atacarlos y asesinarlos a todos. De inmediato. Pero David dice: trae el efod, porque quiero saber cómo voy a canalizar mis sentimientos y mi ímpetu de venganza en la presencia del Señor. Y allí, en ese escenario, y él, el Señor, le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos. Esa fue la respuesta inmediata. Versículo 9, partió David. David ya no podía contenerse más. Inmediatamente, cuando dice todos, versículo 9, partió pues David, y con él 600 hombres, lo que nos lleva a otro escenario, y es el torrente de Besor. Si logran ver, acá en el torrente hay es como una especie de río que separaba y era fronterizo. Dicho torrente era aproximadamente de unos 21 kilómetros, a unos 21 kilómetros de Siclag. Entonces, si decimos que de Afet a Siclag habían 90, la mitad sería un día de camino. La mitad de esa mitad serían 12 horas. Es decir, de Siclag al torrente pudieron ellos hacer 12 horas de distancia. 12 horas de distancia. Y ya venían de 2 días de camino. Tiene sentido cuando leemos el texto. Versículo 9. Y llegaron al torrente Besor,
donde algunos se quedaron rezagados. Casi 3 días de camino. Hermanos, y ellos no iban vacíos, iban con sus armas, iban con el recurso, el alimento, la comida para la cantidad de días que iban a emprender. Era demasiado movimiento, demasiada logística la que tenían que hacer, y ellos cargaban con eso. Y allí, en el torrente Besor, se quedaron 200 hombres. En el versículo 11 nos encontramos con un egipcio. Y es a esto lo que le llamamos la confirmación divina. ¿Dios le dice a David dónde estaban los amalecitas? No. Por lógica, la ubicación de los amalecitas estaba un poco más al sur. Sin embargo, David no tiene claro que los amalecitas tienen que estar allí. Sin embargo, él empieza un viaje hacia allá, confiando y creyendo que van a encontrarlos. Aunque ese viaje le cueste 21 kilómetros de un ejército agotado. Ahora, esa no era la única dificultad. Déjeme mostrarle algo. Este era el torrente de Besor hoy en día. El torrente de Besor tenía aproximadamente unos de 90 a 120 metros de ancho, con empinados que ameritaban de mucha agilidad y energía para poder atravesarlo. Además, existe la probabilidad de que este acontecimiento esté ubicado entre enero y abril, por lo que el torrente estaba lleno por las fuertes lluvias. Y además, Besor en hebreo tiene relación a un lugar frío. Por lo tanto, este lugar no era un espacio sencillo que atravesar. Y entendemos ahora sí el cansancio de esos 200 hombres. Tenían que estar agotados. Tenían que estar agotados. Pero David sigue. Y allí vemos la fortaleza de David, la fortaleza física y el ímpetu militar. Porque decimos, David era un hombre de sangre, ¿por qué será? No se cansaba, era incansable. Encuentran un egipcio, le dan de beber, le dan de comer, lo atienden, le dan comida, y llega la pregunta de David, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Y hay una confirmación perfecta. La clave que faltaba, el elemento, la pista que faltaba, la recibe David el egipcio. Y el egipcio le dice, yo soy siervo de un amalecita. Ahí está la pista. Bingo. Ok. Cuéntame, ¿qué hiciste? Hicimos una incursión, dice el egipcio, contra el Negueb de los Ereteos, contra el de Judá y contra el Negueb de Caleb. Y pusimos fuego a Siclag. La confesión del egipcio frente a los 400 guerreros de David y David. Pero David no es el mismo hombre. David perdona la vida de este egipcio. David le jura al egipcio, no te va a pasar nada. Y antes de eso, ya le habían dado comida y agua. David había sido transformado por completo. David ejercita la hospitalidad, porque David no es solamente un rey que mata, sino un líder que guía, un líder que traza, un líder que enseña, un líder con criterio y con carácter, y que no se amedrenta ante las multitudes y ante un ejército despiadado, sino que muestra su piedad en decisiones y en determinaciones difíciles. Ese es David. Ese es el David que busca al Señor. Ese es el David que consulta el efod. Ese es el David que se ajusta ante la presencia de Dios, donde todas las decisiones que tomó de ahí en adelante eran de bendición y expresaban la misericordia y la gracia de Dios en decisiones tan sencillas y tan simples como matar al egipcio, pero no, darle comida y alimento y perdonarle la vida. Impresionante. Versículo 16, ya tienen el mapa, ya saben dónde están. Y dice, cuando lo llevó,
vieron que los amalecitas estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. ¿Y qué pasó? David los hirió desde el amanecer, desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. 3 días de camino, el cruce de un río, y desde el anochecer hasta el atardecer del otro día, 5 días en total, sin parar, tenía este ejército. Pero David se fortaleció en el Señor. Es la única explicación. David se fortaleció en el Señor. Recuperan todo, y la Biblia, gracias al escritor de Samuel, porque nos dice en el versículo 19, por si no quedaba claro, nada de lo que era de ellos les faltó, pequeño o grande, hijos o hijas, botín. Y el escritor de Samuel dice, mira, para que quede claro, o cualquier cosa que habían tomado para sí, David lo recuperó todo. Es decir, la decoración en la mesa de noche que Abigail tenía en su tienda pequeña, que había construido en algún momento de su viaje, hasta esa cosa pequeña, eso lo recuperaron. Todo lo recuperaron. No había nada que no hayan recuperado. ¿Por qué razón? Porque el Señor le dijo a David, sin duda los rescatarás a todos. Y la bondad de Dios fue tan buena que no era solo a todos, sino a todos y todo. En el versículo 21, ya acercándonos al cierre, nos encontramos a que estos hombres, algunos de los hombres que estaban obviamente con David, la Biblia nos identifica como malvados e indignos, porque obviamente ellos habían habían cruzado el torrente, habían acabado con toda la gente casi todos, 400 huyeron en caballo, como nos dice el texto, pero habían logrado la victoria. Pero cuando regresan al torrente Besor, se encuentran a los 200, y los hombres malvados, algunos malvados y indignos, le dicen, no le vamos a dar ninguna recompensa a estos hombres, que agarren sus mujeres y sus hijos, no les vamos a dar más nada. Y aunque en nuestra mente pueda ser justo, David no actúa así, sino que David les dice, no debe hacerse eso, hermanos míos. Con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino de nosotros. ¿Y quién los escuchará a ustedes sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte de los que se quedan cuidando el equipaje. Ellos recibirán lo mismo. Los del torrente de Besor del otro lado se habían quedado cuidando la retaguardia, cuidando el equipaje. Y ellos eran dignos también de su recompensa. David responde no solo como el líder militar de Israel, sino como su líder y guía espiritual. La generosidad y la integridad de David van a hacer relucir el corazón humilde y el dispuesto a dar y no recibir. ¿Tenía claro? David les da una lección a estos hombres egoístas y los hace reflexionar en la bondad de Dios. Los hace reflexionar en la bondad de Dios. Eran dignos de recibir el botín porque se habían quedado cuidando el equipaje de sus compañeros. Ahora bien, hay una gracia desbordante o una generosidad desbordante en este texto. Porque no sé si se dan cuenta que David tomó todo lo que había de los amalecitas. Y no era la costumbre tomarlo todo. La costumbre, para no caer en el anatema, como el que encontramos en Josué, era solo tomar lo que le pertenecía. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? ¿Recuerdan? Con este mismo caso. Había tomado todo, pero había tomado cosas que Dios le había dicho que no tomara. Pero David no tenía la intención de tomarlo todo para quedárselo todo. David tenía la intención de tomarlo todo para regresar todo a aquellos que se lo habían robado. Porque el egipcio dijo, recorrimos el Neguev de Judá, recorrimos el Neguev de Caleb, recorrimos el Neguev de los Cereteos y pusimos fuego en Siclat. David lo tomó todo para regresar todo a aquellos que habían sido perjudicados.
Cuando llegó David a Siclat, versículo 26, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos. Un momento. Pero si en Afec se estaba preparando para destruir al pueblo de Israel. Ahora en Siclat, David había entendido, es mi pueblo, es el pueblo de Dios, es el pueblo del pacto, es el ungido de Yahvé. Y David empieza a bendecir a los ancianos de Judá, diciendo, aquí está un presente para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Y lo envió a los de Betel, a los de Ramot del Neguet, a los de Jatir, a los de Arroel, a los de Sifmot, a los de Estemoa, a los de Racal, a las ciudades de Jeramael, a las ciudades kenitas, a los de Orma, a los de Corazán, a los de Atac, a los de Hebrón, y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado. Ahora, con mucha más claridad y perspectiva, David bendice a todos los pueblos que le rodean. Aquellos que habían sido saqueados y aquellos que habían sido perjudicados por el asedio amalecita y por el asedio filisteo. Porque la batalla seguía arriba. Seguían los filisteos en Jezreel peleando contra los israelitas. Y David aprovecha la oportunidad para bendecirlos y para enviarles parte del botín por lo que están viviendo. Por eso al inicio de la enseñanza dijimos de la confianza en los hombres o de la fidelidad a los hombres a la fidelidad al Señor. Ahora David sí estaba haciendo las cosas a la manera de Dios. David bendice a todos los pueblos que le rodean. David pasó de querer asesinar a su pueblo a bendecirlo. Este es el cambio que el Señor hizo en el corazón de David. Y ese es el resultado del fortalecimiento del Señor. Quiero que finalicemos con el Salmo 62, que expresa claramente esta vivencia de David. En Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre todos ustedes para derribarlo como pared inclinada, como cerca que se tambalea? Ellos solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En la falsedad se deleita, bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confíen en Él todo el tiempo. Oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Oremos. Gracias, Señor, porque nos enseñas cómo cuando nos fortalecemos en ti, nuestro corazón cambia. Como cuando nos llenamos de ti, nos vaciamos del pecado. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el de David, a ser sensibles a tu voz, a buscar tu presencia en medio de las dificultades, a buscar tu presencia en medio de la maldad, a no reaccionar apresuradamente, sino a esperar en silencio en ti. Ayúdanos a tomar decisiones sabias y a glorificar tu nombre en nuestras acciones. Lo pedimos en Jesús. Amén.